Nos ponemos en marcha con este sexto webinar que hacemos en el marco de este espacio Ágora Ciudad 2030 y os damos la bienvenida. Yo soy Eusebio Castañeda, gerente de Desarrollo Urbano Sostenible de DALEF. Os doy la bienvenida en nombre del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF y en nombre también de todos los participantes de hoy de este webinar que hemos llamado El acceso a la vivienda de la exclusión a la accesibilidad. Decíamos que es el sexto webinar que hacemos en este espacio de Ágora Ciudad 2030, que le llamamos Diálogos en clave de sostenibilidad urbana, porque queremos que sea eh, una serie de diálogos, de conversaciones que mantengamos, al menos como así fue el objetivo inicial, una vez al mes, sobre el reto de la sostenibilidad en las ciudades. Y el de hoy está especialmente dirigido a el acceso a la vivienda, al problema de la vivienda dentro de nuestras ciudades. Los anteriores, para refrescar un poco la memoria, versaron sobre la financiación europea del desarrollo sostenible, que fue el primero. El segundo de ellos, las agendas urbanas como instrumentos de planificación en las ciudades. El tercero de ellos fue sobre la apuesta española por la descarbonización de nuestras ciudades a través de la iniciativa Cities 2030. El cuarto fue sobre la agenda urbana y el turismo sostenible, en el que planteamos retos y desafíos de cara a 2030. Y el último, que fue hace un mes, versó sobre las comunidades energéticas y hablamos sobre los distintos modelos que existen actualmente y algunas de las experiencias en su implantación. Hoy, como decía, nos vamos a centrar en el acceso a la vivienda, especialmente lo hemos llamado de la exclusión a la accesibilidad. ¿Por qué? Porque consideramos que la vivienda pública ha estado dirigida históricamente a personas en una situación de riesgo o exclusión social. No obstante, a partir de la crisis, de la famosa crisis del ladrillo de 2008, el incremento de los precios de la vivienda, la transición hacia un modelo de alquiler y el descenso en la producción de viviendas tuvo un impacto considerable en la necesidad de vivienda por parte de la población, de la ciudadanía. Así, hoy en día el acceso a la vivienda ya no se concentra tan solo en las personas con ingresos más bajos, como podía ser hace 20 años, sino que se ha convertido en un reto social de primera dimensión. Por eso queremos que a través de este webinar conocer cuál es la situación y las perspectivas para dar respuesta a este reto del acceso a la vivienda así como diferentes alternativas que distintas administraciones y entidades están llevando a cabo. Para eso, hoy tenemos con nosotros a un equipo de expertos que procederemos a presentarlos a continuación para ahondar sobre este tema. Y antes de eso, recuerdo un poco, sobre todo para los que se han incorporado recientemente en esta serie de webinars, recuerdo el funcionamiento que tenemos de estos webinars Ágora Ciudad 2030. Eh, Tenemos en primer lugar un ponente experto en la cuestión que ofrecerá una primera presentación sobre el tema, el contenido del tema, la distinta magnitud y las consideraciones del mismo durante los primeros 20 minutos. Esto lo va a hacer Albert Sala, que como muchos conocen es el director de vivienda social de la empresa Ingeus. Y a continuación abriremos una mesa redonda en la que tres expertos del sector nos aportarán su visión
sobre este reto y haciendo Albert de moderador responderán a las preguntas que les podamos sugerir. Para eso disponéis todos los participantes, justo debajo de esta pantalla que estáis viendo, de un botón que pone preguntas y respuestas. Todo aquel que tenga alguna cuestión, alguna inquietud, todo aquel que quiera dirigir alguna pregunta a cualquiera de los ponentes, lo puede hacer a través de este botón que se le abrirá un chat y puede escribir ahí su pregunta que a través del moderador, como digo, se la haremos llegar a cualquiera de nuestros expertos. De manera que reservaremos un espacio de 10-15 minutos al final del webinar para responder a estas preguntas que nos hagan llegar. Y poco más, daros las gracias por vuestra participación. Le cedo la palabra, como decía, a Albert Sala, que está ya aquí con nosotros, el director de Vivienda Social de Ingeus, para que él nos pueda hacer la introducción a este tema, el tema de nuestro webinar, el acceso a la vivienda, de la exclusión a la accesibilidad. Albert, buenas tardes. Buenas tardes, Eusebio. Buenas tardes a todos los que estáis viendo este seminario. Hoy, en primer lugar, os quería agradecer que nos hayáis invitado a este espacio, un espacio en el que se reflexiona sobre los retos fundamentales de las ciudades sostenibles de los próximos años. Y además, pues mira, os agradezco y nos hace especial ilusión, por lo menos a mí, el poder compartir este espacio pues, con personas que tienen tanto conocimiento y que aportan tanto al debate al entorno de la vivienda, ¿no? Y hablo de Javier, hablo de Eusebio y hablo de Alejandra, que pasaré a presentar en la fase de debate, ¿no? Yo voy a hacer una intervención relativamente breve, simplemente a modo de ubicación y a modo de contexto del debate que estamos teniendo en estos momentos. Quiero decir que a estas alturas estamos bastante de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? Estamos bastante de acuerdo por las distintas conversaciones y en los distintos entornos en los que vamos hablando de vivienda, vivienda social, vivienda accesible. Hay bastante consenso. Y yo simplemente tampoco quería extenderme mucho en repasar exactamente todo el debate, sino quería dividir mi intervención como en dos bloques. Un primer bloque en el que hablaré de el por qué estamos aquí o los tres elementos fundamentales del por qué estamos aquí. Y un segundo bloque de algunas ideas, algunas reflexiones que lo que pretenden es abrir la puerta a la implementación de soluciones, ¿no? A la implementación ya de mecanismos prácticos. Yo creo que una cosa que sí que empezamos a necesitar de forma urgente, hoy veremos algunas iniciativas concretas, pero necesitamos acelerar claramente la apuesta por la vivienda, ¿no? Entonces, en ese sentido, tres consideraciones iniciales y algunas ideas a modo de reflexión. Y estas reflexiones o estas ideas finales vienen también de un debate que estamos teniendo en un grupo de trabajo, Viso, en el que participa alguna de las personas que nos acompañan hoy aquí, pero participan también personas de otros ámbitos, en las que lo único que intentamos es hacer propuestas para, como decía, impulsar medidas ya concretas en el ámbito del acceso a la vivienda. Y como decía, ¿por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué nos encontramos en la situación en la que estamos y por qué, digamos, tenemos este diagnóstico y este consenso relativamente claro? A ver, habría un primer elemento que yo creo que, bueno, que hay bastante claridad al respecto, y es que no es que en España no se haya invertido en vivienda social o en vivienda pública en los últimos años, se ha invertido una gran cantidad de recursos en vivienda social. Se han construido más de 4 millones de viviendas en los últimos 50 años, pero es verdad que la finalidad, el destino de esta vivienda no ha sido el de permanencia en el parque público, sino que en los momentos históricos en los que se ha producido este parque, lo que se ha producido fundamentalmente es una posterior y paulatina
descapitalización y desinversión de toda esta vivienda, pasando, habiéndose creado como vivienda para la venta o para la adquisición de la persona destinataria, ¿no? Esto tiene un doble efecto, como decía, por una parte, una gran inversión de muchos años de la que nos hemos descapitalizado, y por otro lado, una gran movilización de suelo público que también empieza en estos momentos a ser un bien un poco más escaso de lo que era hace unos años, ¿no? Es verdad que una parte importante del suelo a movilizar deberá ser privado, pero habrá tipos de viviendas, como veremos seguramente a lo largo de la jornada, donde seguramente habrá que apostar por suelo público, y quizás el primer elemento tiene este doble efecto. Gran inversión realizada, pero para venta y no para alquiler, y segundo, consumo o relativo consumo del suelo público. El segundo elemento, que yo creo que es claro y es de fondo, es que la vivienda, a diferencia de otros ámbitos, no ha sido históricamente uno de los pilares del estado del bienestar. Es decir, si bien es cierto que la vivienda ha sido en gasto, en presupuesto familiar, en volumen, en dedicación de recursos, uno de los ámbitos en los que más se ha destinado, en ningún momento se ha convertido en el quinto pilar del estado del bienestar. El otro día, la semana pasada, estaba en una jornada también en materia de vivienda, y una de las ponentes presentó algunos datos que me parecieron muy interesantes y que les quisiera compartir, porque me parece que dan una buena dimensión del efecto de trade-off que hay entre una política pública que se convierte en uno de los elementos centrales del estado del bienestar, y se ve claramente cómo la inversión que se realiza desde el sector público minora la necesidad de inversión desde el ámbito particular, ¿no? Y aquí, en este caso, en el caso de la vivienda, los datos me parecieron muy significativos y muy ilustrativos, ¿no? Y en ese sentido, si analizamos, por ejemplo, el porcentaje sobre el coste del presupuesto familiar que una familia destina en educación, que sí es uno de los pilares, una de las políticas consideradas, ¿no?, como dentro del estado del bienestar, en educación una familia en promedio destina el 2% de sus costes a educación, en promedio. En el caso de salud, este porcentaje es del 5%, también en promedio, ¿eh? Y aquí hay ciudades que más, hay ciudades que menos, hay entornos que más, hay entornos que menos. Y en vivienda, el promedio es del 33%, y en algunos entornos más tensionados, como es en grandes ciudades, Barcelona, Madrid, Málaga, Alicantes y alguna más, este porcentaje incrementa de este 33% a por encima de este 33%. Si comparamos estos datos con el porcentaje de inversión del Producto Interior Bruto en estas mismas materias, veremos que actualmente se destina un 4,9% en educación respecto al gasto presupuestado respecto al PIB, perdón. Se destina el 7,8% del PIB a salud y, oh sorpresa, se destina el 0,2% a vivienda, ¿no? Por tanto, aquí claramente se ve como la menor dedicación de recursos en relación al PIB en vivienda tiene su traslación posterior en los efectos del coste que tienen que asumir las unidades familiares, ¿no? Claro, aquí lo que está sucediendo es que en la medida en que se incorpora como uno de los 4 pilares, ¿no?, una de las políticas nucleares centrales que tienen que imbuir el desarrollo social y el desarrollo de nuestras ciudades, se traslada, ¿no?, la responsabilidad, la carga, el coste hacia el sector privado o hacia las familias, que es donde últimamente se está incrementando cada vez más esta carga en materia de vivienda, ¿no? Este sería por lo menos el segundo factor que quería destacar del ilustrativo, yo creo, de dónde estamos. Y el tercer vector, yo creo que son una combinación de dinámicas sociales, económicas y demográficas, en las que, bueno, Eusebio también en su introducción inicial apuntaba alguno de estos factores, pero yo creo que es una combinación de varios, ¿no? Por un lado,
el 26% de la población española está bajo el umbral de pobreza. No significa que el 26% no disponga de una vivienda, pero sí que significa que hay una carga importante de una parte importante de la sociedad en la que ante cualquier imprevisto se puede ver abocada a dificultades de pagos, de afrontar alquileres, de hipotecas y demás, como hemos visto entre 2010, 11, 12 en adelante. Por tanto, hay una parte significativa de la población muy cercana a la exclusión, por debajo del umbral de la pobreza, de hecho. A este factor, que esto significaría más o menos 12 millones de personas en España, 12 y medio, se suman otros colectivos que lo que hacen en su conjunto es incrementar la demanda en un momento en el que no hay oferta, ¿no? Por tanto, poca oferta y además se incrementa la demanda por la necesidad de distintos colectivos. Por un lado, jóvenes que desean emanciparse y que no tienen acceso a pisos disponibles. Mayores de 65 años, de los que no se prevé que el incremento de sus ingresos en los años futuros esté por encima del incremento de los costes o del incremento de los alquileres o de los costes asociados al pago de una hipoteca o de un alquiler. Existe todo el conjunto de personas que aún trabajando no tienen un volumen de ingresos suficientes como para afrontar la entrada de una hipoteca o los alquileres que están incrementando en muchas ciudades, ¿no? Lo que llamaríamos trabajadores pobres. Y se suma otro factor seguramente vinculado a la migración. Y aquí otro dato, y es que el año pasado aproximadamente se construyeron unas 90.000 viviendas, 90.000 viviendas, pero se crearon 240.000 unidades familiares nuevas, una parte de ellas provenientes de esta migración, como decía, y muchos de estos colectivos a los que citaba, por necesidad, seguramente, y algunos de ellos por opción prioritaria, se decantan por el alquiler, ¿no? Con lo que la demanda, como decía, incrementa de forma sustancial, ¿no? Por tanto, y enlazándolo un poco con la reflexión inicial del seminario, ya no es esto solo un tema de los más excluidos, un tema social, sino que esto es una realidad y un reto que pasa de lo social y va a lo asequible, ¿no? Al acceso a la vivienda, y por lo cual tenemos que plantearnos algunos enfoques seguramente distintos, ¿no? En España, y volviendo a lo último que decía, el reto y la magnitud del reto. Bueno, pues la magnitud del reto lo estimamos en aproximadamente 2 millones de viviendas. Y 2 millones de viviendas, pues hay que obtenerlas. Habrá que construirlas, habrá que alquilarlas, habrá que comprarlas, habrá que cederlas. Bueno, no sé, o sea, hay que buscar los mecanismos, pero el reto es de una magnitud importante. Y este reto, hay estudios recientes que apuntan a 1,6 millones en función de los parámetros que analicemos, pero es cierto que si tenemos en cuenta que la media europea de parque público se sitúa en el 9%, por tanto la propuesta o el planteamiento que estamos haciendo no es ni siquiera ambicioso, es de media, es muy ambicioso en cuanto a cantidad, pero no es ambicioso en cuanto a la referencia, que es una referencia sobre la media europea se sitúa en el 9%, ¿no? Y el 9% de un parque como el español de primeras residencias de aproximadamente 19 millones, el 10% sería este 1.900.000, cerca de los 2 millones de viviendas que estamos comentando, ¿no? Estos serían como 3 consideraciones iniciales. Y después ya algunas ideas o algunos elementos ya más aterrizados que, como decía, forman parte algunos del debate y algunos ya se destilan de estos ámbitos de trabajo en los que estamos trabajando desde Ingeos, ¿no? Claro, para evitar en cierta medida esta descapitalización, ¿no? Y el repetir un error del pasado, creemos que lo que habría que hacer es abordar la vivienda como una infraestructura social. Y cuando hablamos de infraestructura social es algo que hay que ir añadiendo a la necesidad y no se puede, digamos, desamortizar o vender o desinvertir, sino que debe ser un activo que vayamos acumulando a lo largo de los años, ¿no? Para tener
un parque de cierta magnitud. En segundo lugar, como decía, por la magnitud del reto, claro, la provisión de 2 millones de viviendas no se va a conseguir únicamente a través de la promoción o la iniciativa pública, la cesión de derechos de superficie o mecanismos, digamos, que deriven exclusivamente de la administración pública, sino que claramente creemos que hace falta no solo en el desarrollo, sino en la inversión, un espacio más o menos definido y claro de colaboración público-privada, que este para nosotros sería el segundo marco en el que habría que profundizar, ¿no? Tercero, lo apuntaba brevemente, entro por encima. La provisión de vivienda debe combinar distintas fórmulas y distintos plazos. Si apostamos por la promoción entrará regularmente, pero entrará dentro de 3 años, o de 4, o de lo que se tarde. Y en estos espacios intermedios hay que buscar alternativas. Habrá que buscar, seguramente en el corto plazo, en la adquisición de vivienda, en el alquiler de vivienda, en que haya entidades que nos cedan vivienda. Es decir, hay que apostar por una combinación de mecanismos y de plazos en función de las necesidades. Además, hay otro elemento, y es que a medida que vayamos avanzando en esta provisión, la necesidad de dotarse de herramientas de gestión en los receptores de estas viviendas o en los promotores de estas viviendas, como son administraciones locales o pueden ser autonómicas, crece en paralelo o puede ser necesaria el incremento o la articulación de mecanismos de gestión de acuerdo a la dimensión que va cogiendo la cosa, ¿no? Y por tanto creemos que habrá que pensar en estos mecanismos de colaboración público-privada, no solo para la provisión, sino también en la parte de gestión. Giros de recibos, seguimientos de alquileres, mantenimientos. Esto puede haber entidades con capacidad y que ya lo estén haciendo, pero puede haber administraciones locales o incluso alguna comunidad autonómica que no disponga de los recursos suficientes por la dimensión que se requiere, fundamentalmente, ¿no? por esta dimensión. En quinto lugar, quería apuntar que precisamente por lo que indicaba anteriormente de a qué colectivos nos estamos enfrentando a la hora de facilitar el acceso, esto ya no va solo de vivienda. Esto va de acceso al empleo, esto va de acceso a recursos y ayudas y prestaciones, esto va seguramente de una combinación, además, de la facilitación de la vivienda, de un acceso a la vivienda, va de una coordinación, de una intervención integral entre distintos ámbitos de la propia administración que requiere distintas políticas, ¿no? Requiere la intervención o la combinación de distintas políticas a la hora de procurar que este acceso a la vivienda vaya más allá de la provisión de un techo, que no es poco, pero que pueda trascender la provisión de un techo, ¿no? Y después apuntamos 2 elementos más, ¿no? Seguramente habrá que darle una vuelta a algunos mecanismos normativos que faciliten algunas tomas de decisiones, algunos pasos, alguna pequeña acompañamiento, digamos, normativo que permita acelerar algunas cosas. Hablo de alguna medida fiscal, hablo de algunos recursos que se puedan destinar, hablo de IVAs, hablo de este tipo de cosas. Y por último, otro elemento a destacar sería que, claro, ante una potencial demanda infinita, estamos dándole una vuelta en algunos de estos grupos de trabajo un poco a los criterios de acceso y mantenimiento en este parque público de vivienda, ¿no? Porque la idea es, debemos intentar o apostar por resolver o dar una respuesta a necesidades en materia de vivienda, pero no podríamos conformarnos o creer que la solución es dar una vivienda y dejar simplemente que la situación económica, social y familiar quede perpetuada a la cobertura del pago de una vivienda social o asequible, ¿no? Sino que debemos potenciar la normalización, el incremento, la mejora de las situaciones de las familias en estas viviendas
para que se convierta la vivienda efectivamente en una política, en concepto de infraestructura y en un pilar social, ¿no? Yo no me quiero extender más ni enrollar más. Son como 7 elementos, digamos, ya que para apuntar o abrir el debate. Y si os parece, pasamos a este debate, ¿no? Quería presentar, introducir a las personas que nos acompañan. La verdad es que es un lujo, un privilegio y un gusto poder contar con ellas y que nos cuenten también desde su óptica la visión, iniciativas, ideas y los retos que se enfrentan desde también la experiencia del ámbito público y del ámbito, en este caso, con experiencia en el privado y también del tercer sector, ¿no? Para ello, paso a presentar. En primer lugar, tenemos a Alejandra Mora. Alejandra, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Alejandra, Hola. hola, Alejandra es licenciada en Derecho, máster en Urbanismo, Dirección del Territorio y Políticas Públicas de Vivienda. Actualmente desempeña un cargo en el tercer sector, en el ámbito vinculado precisamente a la provisión y la gestión de vivienda, y lleva más de 25 años, como comentábamos anteriormente, en materia de vivienda de alquiler, en materia de accesibilidad y mecanismos de alquiler de vivienda, ¿no? Por otro lado, nos acompaña Javier Burón. Yo creo que muchos de los asistentes lo conoceréis. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros por la invitación. Javier, como sabéis, ha tenido distintas responsabilidades, tanto en el ámbito público de gobernanza, digamos, como recientemente como impulsor de una de las iniciativas más destacadas de colaboración público-privada en materia de vivienda, precisamente, que espero que nos cuente también un poquito esta tarde, y actualmente es director gerente de Nasubinsa, que es la Sociedad Pública de Vivienda Navarra. Javier, muchísimas gracias, porque además sé que estás haciendo un esfuerzo de conexión. Bueno, yo encantado de estar con vosotros, lo único que la acústica no sé cómo será. Estoy en el Revil. Muchas gracias por el esfuerzo. Y por otro lado, nos acompaña Eusebio González. Eusebio ha compaginado también una amplia experiencia en distintos cargos en la administración pública, pero yo creo que en los últimos años Eusebio, con una amplia experiencia en la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y actualmente ejerciendo como director gerente de la misma y con amplia experiencia en iniciativas en materia de vivienda. Eusebio, muchísimas gracias y bienvenido. Gracias a vosotros. Bueno, pues un placer contar con todos vosotros. Yo empezaría, Alejandra, si te parece. Claro, hemos dicho que la magnitud de la cosa es de órdago, ¿no? De cierta envergadura. Yo creo bueno, que es bastante importante. Y la pregunta es como amplia, pero concreta, ¿no? ¿Esto cómo se financia, Alejandra? Es decir, ¿cómo se puede hacer el que en un entorno como el que tenemos, que hemos apagado un poco el sector productivo, lo hemos apagado en los últimos años, lanzar una iniciativa o un volumen o un requerimiento, un reto de estas características? ¿Esto cómo se financia? ¿Quién participa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo ves, Alejandra? Bueno, ¿cómo lo veo? Porque si tuviera la receta, probablemente no estaríamos ninguno aquí, ¿no? Estamos en un momento, yo creo que estructuralmente complicado de financiación para la vivienda, y esto viene por los que saben de investigación de políticas de vivienda, lo cuentan muy bien. El otro día oí a Carmen Trilla hablando de esto, ¿no? Porque hemos quitado ese derecho a la vivienda del contrato social, o lo hemos dejado aparte. Viene de ahí, ¿no? De esa raíz de que, bueno, y la magnitud, Albert, a mí me parece tremendamente preocupante. Han salido varios informes de exclusión residencial que concluyen que el principal factor y el predominante de la exclusión social es la falta de asequibilidad. Es decir, uno de los factores que sobresale como explicativo de la exclusión es la falta de asequibilidad, y las faltas de asequibilidad es el sobreesfuerzo, ¿no?, que hacen las familias
para ese pago y salía en el informe que 4 de cada 10 hogares se quedan en una situación de extrema pobreza una vez pagada la vivienda. 4 de cada 10 hogares. Y que un 48% de los que están en alquiler tienen un sobreesfuerzo mayor al 50%. Que eso supone que otros gastos en educación, en sanidad, como tú decías, no se puedan pagar y por lo tanto pues no haya una formación, no haya una capacidad de empleo, no haya... Por eso cuando decías esto no solo va de vivienda, efectivamente estoy de acuerdo contigo que esto no solo va de vivienda. Entonces me preguntabas, ¿qué se puede hacer? O sea, partiendo de la base de que hablar de dinero es feo, pero es que aquí sin dinero no hacemos nada. Es decir, aquí tenemos o presupuesto público o presupuesto privado, o una combinación de ambos, ¿no? Tendremos que decidir, primero llegar a la conclusión en la que creo que todo el sector está de acuerdo, que el presupuesto en solitario de la administración, creo que estamos en un 0,2 del presupuesto del PIB, de gasto en vivienda sobre el PIB. Algunos informes, incluido Ingeus, dice que tendremos que llegar al 0,55 o al 0,50 en convergencia con la Unión Europea, pero yo la verdad es que soy bastante poco optimista en que este presupuesto se amplíe a corto plazo. Y os doy la razón, porque realmente tenemos un problema de filosofía política del derecho a la vivienda. Es decir, el derecho a la vivienda está situado dentro de una Constitución en un punto en el que depende del presupuesto, o sea, depende de las finanzas públicas. Es decir, los poderes públicos están, digamos, justificados en no invertir por la situación de las finanzas, ¿no? No es un derecho fundamental y por lo tanto solo es un principio rector de las políticas sociales y económicas del gobierno. Por lo tanto, entran un poco en esa línea de decisión política, la de aumentar o no ese presupuesto, y por lo tanto en esto soy poco optimista. Si bien hay algunas comunidades autónomas, como sabéis, que en País Vasco, Navarra, que sí han declarado el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo y por lo tanto tienen una presión de inversión de presupuesto tremenda, porque digamos que es, yo puedo, digamos, solicitar que ese derecho ante tribunales, o sea, es un derecho que podríamos considerar fundamental. Lo han venido a declarar como un derecho fundamental en esas comunidades. Pero he dicho País Vasco y Navarra, tienen unos conciertos fiscales que probablemente decisiones políticas puedan aumentar ese presupuesto. Pero a nivel estatal creo que es muy complejo que a corto plazo este presupuesto se amplíe de manera inmediata o incluso a corto plazo. Por lo tanto, yo creo que hace falta una combinación debido a la situación de emergencia que podríamos tener, ¿no? Porque a mí me gusta diferenciar entre la situación de emergencia que, como has dicho tú, se cubrirá con acciones de concierto con propiedades privadas, de compra de viviendas vacías por administración, de esas otras medidas que son más a medio y largo plazo, que es la de generar un parque de vivienda de acuerdo con otros países europeos y que es el que nos hace falta. Para esto y para poder hacerlo ya y ponernos en marcha, creo que es necesaria esa tan manida frase de la colaboración público-privada, ¿no? Pero que a mí me chirría un poco ya, porque realmente la colaboración público-privada, tú has dicho, bueno, hemos hecho mucha colaboración privada, público-privada. Yo creo que hasta ahora ha habido una interacción de la administración con los privados y básicamente en base a planes estatales que son reglamentos que, digamos, regulan una política económica y regulan una disposición de presupuesto, nada más, ¿no? Es decir, había una interacción en la que yo te doy y tú haces, ¿no? Es una política de mercado en la que, bueno, además vinculada a eso que tú hablabas de que cuando lo hagas esto permanecerá un tiempo y después entrará en el mercado privado. Por lo tanto, yo creo que la colaboración público-privada, lo primero que deberíamos hacer es definirla bien, definir y decir, oye, la colaboración público-privada, ¿qué supone? Supone que el papel protagonista de la administración hasta ahora se sustituya por un papel en el que se promuevan
estructuras flexibles, estructuras de cooperación con el privado, estructuras de combinación de presupuestos, que esta es la clave. Es decir, aparte de luego la combinación de gestiones o la combinación, esa relación a largo plazo para gestionar las viviendas, pues por donde se empieza es en la combinación de presupuestos, ¿no? Y en la combinación de capital. Por lo tanto, yo creo que ese cambio del papel protagonista de la administración por ese papel de fomento y de que esto nos lleva que la administración siga teniendo en esos formatos de colaboración público-privada, y Javier ahora cuando hable lo dirá, un papel protagonista junto con el privado. Es decir, cuando se habla de colaboración público-privada, para mí se entiende una relación a largo plazo entre un privado. No existe colaboración si no hay una relación a largo plazo. O sea, las colaboraciones que hablan muchos de oye, yo te financio y tú haces la vivienda, que es lo que hemos hecho hasta ahora, esas colaboraciones que duraban 2 años mientras se financiaba y se vendía la vivienda. O sea, esto no ha sido colaboración público-privada. La colaboración público-privada conlleva, y si quien sepa de infraestructuras lo sabe, es una relación a largo plazo con una serie de obligaciones y derechos combinadas en las que, bueno, son más complejas que las interacciones que hemos tenido hasta ahora los privados con la administración para hacer vivienda. Y bueno, no sé si sigo hablando, Albert, o... No, lo que te iba a proponer que casi en este punto, como, claro, decías, oye, la parte de emergencia o lo que sería aquello necesidad a corto, lo vemos, y la parte de largo plazo es donde hay que trabajar, ¿no? Buscando este tipo de relaciones y colaboraciones público-privadas. Yo te decía, quizás llegados a este punto y casi por aludidos, Javier, le pasaría la palabra a Javier un poco para que nos cuente su experiencia en la puesta en marcha de una iniciativa pionera, una iniciativa que ha arrancado en los últimos años, que nos contara un poco, Javier, cómo ha sido la experiencia de esta colaboración público-privada, porque ahí sí que puedes aquello estirar del pasado reciente, ¿no? Que nos puedas compartir. Bueno, pues primero confirmarme que me oís bien. Vale, perfecto. Bueno, yo os comparto con todos y con todas una experiencia de más o menos 25 años, que tiene aciertos y un montón de desaciertos, pero lo que yo sí he ido comprobando con el tiempo es que determinadas intuiciones que uno tenía hace 25 años, pues se van ratificando, y entonces yo las empiezo a ver como caminos. Puedo estar equivocado, ¿eh? Pero yo cuando entré a trabajar en el gobierno vasco, en el departamento de vivienda, yo me acuerdo que hicimos una serie de viajes de intercambio técnico y estuvimos básicamente con escoceses, franceses y suecos, y ya hay una primera sensación, que es que además de haber intervención pública en vivienda, es decir, que la administración pública tiene la capacidad de prestar el servicio público de vivienda a través de alojamientos en alquiler, también a través de ayudas y otra serie de instrumentos, en los sistemas que eran más robustos no eran sistemas puros, eran sistemas que contenían otras formas de provisión. Esto, por cierto, se ha ratificado en mi siguiente experiencia de trabajo con el Ayuntamiento de Barcelona, más o menos finales del 2015, principios del 16, donde establecemos contacto bastante fuerte con colegas holandeses, austriacos, alemanes, y aquí en realidad nos salimos también incluso del marco europeo, y ha habido bastante intercambio con Taiwán, con Singapur y con Uruguay. Y de nuevo, lo que se ve es que hay una fuerte intervención pública con capacidad de provisión, pero a la vez hay un conjunto de actores que son privados, que trabajan coordinados con la administración y que lo que pretenden es tener unos beneficios a largo plazo de unos negocios muy estables. Entonces, yo la experiencia que tengo más reciente y que os voy a comentar con un poco más de detalle es la de Habitatge Metropolis Barcelona, que es una compañía mixta, propiedad a partes iguales del área metropolitana de Barcelona, del Ayuntamiento de Barcelona, Neinor y Cebasa,
Pero debo deciros que la experiencia vasca, todos aquellos viajes y aquellos intercambios, implicaron la creación de unas empresas mixtas que entonces no sabíamos que estábamos trabajando en un modelo que era diferente. Estábamos simplemente creando condiciones para poder hacer promociones de alquiler. Porque en su día, Visesa, Urrubide y Alokabide, las 3 sociedades públicas del gobierno vasco, no eran sociedades 100% públicas. Estaban participadas por las 3 cajas de ahorros y por una cooperativa de crédito. Al 60-40. 60% capital público, 40% capital privado, la matriz, que era Visesa. Y después las otras compañías estaban participadas al 50% entre Visesa y 50% del gobierno vasco. Y ya fue un primer aprendizaje. Es verdad que era una colaboración público-privada muy específica. Tú tenías al financiador dentro. Quien aportaba capital y quien aportaba financiación estaba dentro. Y quien proveía todos los servicios profesionales era el sector público. Ese modelo a día de hoy todavía sigue funcionando con algunas variaciones porque ha pasado mucho tiempo, pero digamos que yo, reflexionando hacia atrás, veo que aquella experiencia vasca seguramente iluminó o ayudó a iluminar algunas de las cosas que se han hecho en Barcelona en los últimos años. ¿Por qué Habitatge Metropolis Barcelona es una empresa mixta y no es una concesión administrativa o una concesión en derecho de superficie que llega a un término? Bueno, lo han comentado mis 2 antecesores. Pues porque lo que queremos generar son capacidades permanentes y a largo plazo, porque queremos trabajar con lógica de infraestructura y por lo tanto los esquemas que yo no criticaré porque me parece que aportan, son válidos en un contexto donde tenemos poca colaboración público-privada en vivienda asequible, que haya contextos en los que la administración adjudica un derecho de superficie a un empresario que a riesgo y ventura tiene que construir vivienda protegida y alquilarla durante un tiempo y después devolver esas viviendas a la administración, eso es un plus respecto de lo que tenemos hasta la fecha. Pero mi tesis es que si lo que queremos generar es un ecosistema de proveedores público-privados o privados de vivienda asequible, lo que necesitamos son capacidades permanentes. Por eso, Habitatge Metropolis Barcelona es una empresa que hasta que se crea con socios privados rige el derecho administrativo. Una vez que la empresa se crea, es una empresa mercantil normal y corriente que se rige por derecho privado. Tienen la obligación de construir 4.500 viviendas, ya están construyendo. Esas 4.500 viviendas hay que destinarlas al alquiler. Los socios privados podrán cambiar en el tiempo, pero los socios públicos permanecerán. Y ahí hay, yo creo que una de las simientes de esta visión a largo plazo, esta visión infraestructural, de cómo generamos instrumentos que estén hoy y que estén mañana, y que mañana además favorezcan que haya más nuevos instrumentos de este estilo. Yo ya digo, no tengo nada en contra de las colaboraciones público-privadas contractuales, pero sí que me parece que las colaboraciones público-privadas institucionales, las que generan una empresa o varias, tienen más condiciones para ser una colaboración público-privada tal y como las define Mariana Mazzucato, que habla en general, pero expresamente también sobre las de vivienda, de colaboraciones público-privadas simbióticas y no parasitarias. ¿Por qué Habitatge Metropolis Barcelona pretende ser simbiótica y no parasitaria? Bueno, porque el reparto de papeles es el siguiente. La administración pública provee suelo en derecho de superficie, gratuito, a 75 años, aunque sería ampliable ahora a más, porque ha cambiado la normativa. La administración pública pone la mitad del capital social, que está calculado para que sea más o menos el 30% de la inversión, 30% capital social, 70% financiación externa. La administración pública pone la mitad de ese capital social, el 15%, pone los inquilinos, garantiza que todas las unidades son performing, es decir, si hay non-performing units o las cubre con política social o se procede al desahucio y al lanzamiento, como ocurre en parque público en algunas ciudades españolas, como ya ocurre, y no aporta personal. A cambio tiene derecho a la mitad de los dividendos o a la mitad de las pérdidas, lo que toque. Y por el lado del socio privado, el socio privado no pone suelo porque se lo pone la administración, no pone el 100% del capital social porque la mitad se lo pone la administración, accede a un circuito de financiación al que no tendría acceso tan fácil, siendo una entidad puramente privada, que es la financiación ICO, la financiación BEI, ICF y similares, la banca pública, pone todo su equipo a trabajar en los proyectos y el centro de gravedad no está en la construcción. Esto lo hemos discutido hasta la saciedad dentro de la administración. No es un contrato de obras, es un contrato de sociedad pública. Yo no busco a alguien que me construya viviendas, busco un socio. Busco un socio para mí y para cuando yo me muera.
Busco un socio que esté ahí cuando la administración siga teniendo ese 50% de acciones de la empresa. Por lo tanto, el núcleo central, digamos, las tres partes de la cadena de valor que hay en el sector privado que tenemos que ser capaces de atraer, que algunas tienen que ser permanentes y otras son temporales, es: necesitamos capital, buscamos capital core, haremos lo que tengamos que hacer por el camino, pero buscamos capital core, capital con una vocación de inversión institucional tranquila a medio y largo plazo. Necesitamos gente que sea capaz de hacer el project management de las promociones muy bien, muy profesionalmente. Es decir, no buscamos constructores, pero sí buscamos capacidad de construir bien para esa mercantil, y después buscamos capacidad de gestión. Gestión en principio de los inquilinos y los edificios. Sí que es verdad que eso abre un mundo de posibilidades cuando vemos lo que están haciendo nuestros colegas europeos, que detrás de la vivienda asequible vienen otras muchas cosas. Viene la energía, viene la movilidad, vienen servicios de acompañamiento laboral, inserción sociolaboral, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en cualquier caso yo lo que sí quiero decir es que el objetivo de este tipo de proyectos hoy por hoy no puede ser el alquiler social, es el alquiler asequible. O sea, el foco a día de hoy tiene que ser ese, y las capacidades mixtas que desarrollemos tendrán que ser en affordable, no en social. No les aburro, pero ahora mismo en Navarra, que es para la administración pública para la que yo trabajo, estamos gestionando un proyecto parecido a Habitatge Metropolis Barcelona, que aspira a aprender de los errores, porque algunos errores de diseño se han cometido en el lanzamiento de aquel proyecto, y que también tiene la visión de que sirva prioritariamente para producir vivienda protegida de alquiler gestionable a largo plazo, pero también que tengamos esta visión de que se puede construir, pero se puede comprar, se puede captar, se puede rehabilitar y alquilar, es decir, una apertura estatutaria al conjunto de otros negocios que necesitamos. Acabo con una reflexión final, y es que yo creo que llevo unos 20 años, bueno, yo, un montón de personas con las que he trabajado y he tenido el gusto de aprender con ellas. Obviamente todo esto es un esfuerzo de mucha gente en tres ecosistemas públicos que han intentado hacer políticas públicas innovadoras, pero digamos que la gente que hemos estado en esto llevamos 3 intentos de hackeo del código. Tú trabajas contra. La ley de contratos del sector público no piensa en esto. El régimen jurídico patrimonial de los suelos públicos no piensa en esto. Bueno, hay un montón de obstáculos y tú vas buscando los caminos para poder encajarlo. Y yo diría que quizás, en vez de hackear constantemente el código, todo estrictamente legal, por cierto, quizás lo que tendríamos que tener es un código. O sea, quizás lo que tenemos que tener es un modelo, un template, con muy pocas decisiones legislativas, pero que tanto a los operadores públicos como a los inversores privados les deje claro qué es lo que hay que hacer. ¿Qué situación tenemos a día de hoy? Y termino. Bueno, tenemos varias administraciones públicas queriendo hacer cosas con competencias diversas, con la capacidad de ayudar a movilizar alguno de los recursos. Hay que movilizar suelo, equity, financiación, todo el paquete que tiene que ver con la tramitología, capacidad de gestión, fiscalidad, etcétera. Hay que movilizar todo ese tipo de cosas, pero la mesa clave, la mesa en la que tienen que sentarse las administraciones públicas y tomar decisiones sobre, a mi modo de ver, los 4 elementos claves, esa mesa no existe. Cada uno trabaja esos temas por separado, y si encajan, fenomenal, y si no, ¿qué le vamos a hacer? Los 4 elementos son los precios en el módulo de la vivienda protegida en alquiler, las subvenciones a las que se tienen acceso, la financiación pública a la que se puede aspirar y, muy importante, no tengo tiempo para desarrollarlo, la fiscalidad. Entonces, estos 4 elementos no están en la misma mesa. Hay decisores que con la mejor voluntad del mundo hacen lo que pueden, pero pone muy difícil estructurar proyectos desde lo público, y pone muy complicado entenderlos desde lo privado. Yo creo que si queremos escalar, si queremos generar respuestas medianamente sistémicas, el template tiene que existir, y finalizo con una apelación que a mí me parece obvia, pero de haber participado en muchos de estos intercambios he aprendido a que hay que explicitarla. Los sistemas autonómicos o metropolitanos, en el caso de grandes ciudades españolas, que pretendan saltarse todos los pasos y que quieran llegar a la colaboración público-privada en vivienda de alquiler asequible, sin haber hecho antes promoción directa,
sin conocer el negocio de la promoción, el negocio de la gestión, el negocio del acompañamiento de los inquilinos, el negocio del mantenimiento de los edificios y del CAPEX. Quien quiera dar el triple salto mortal y piense que en la inversión privada va a encontrar la solución a todos los problemas, se va a equivocar y va a producir un daño a la cartera pública de servicios y además le va a hacer algún daño a algún inversor privado por el camino. Porque la clave para la colaboración público-privada es que previamente tiene que haber muy buena colaboración público-pública. Y esta es muy complicada. A día de hoy no es imposible, porque los proyectos se hacen, pero la reflexión es por qué tenemos constantemente que inventar la rueda y no somos capaces de tener un modelo que cada uno más o menos después pueda adaptar. Y estupendo, Javier, muchas gracias. Hombre, yo creo vaya, has sido capaz también de sintetizar elementos importantes de este espacio, de este instrumento de colaboración concreto, ¿no? Que no es sencillo. Yo os propongo, hagamos esta primera ronda, nos demos unos 10 minutos y en la segunda seamos un poco más breves si queréis y así podremos abrir también un poco de ronda al final. Eusebio, en tu caso, vaya, Madrid, yo a veces tengo alguna reunión por ahí y todo el mundo habla de Madrid, de la velocidad, de la capacidad, de la cantidad de viviendas que se están consiguiendo movilizar en estos momentos. Y lo que quería o me gustaría que nos compartieras es, oye, ¿cuáles son estos instrumentos que estáis poniendo en marcha en Madrid? ¿Cuáles son los distintos mecanismos que tenéis en vuestro caso para movilizar en el corto plazo gran cantidad de vivienda? Pues, hombre, en la Comunidad de Madrid lo que hacemos en las políticas de vivienda las hacemos, digamos, desde dos organismos. Bueno, el organismo en el que yo estoy, la Agencia de Vivienda Social, y desde la Dirección General de Vivienda. Desde la Dirección General de Vivienda es donde se hace precisamente este plan VIVE que habrás escuchado tanto, y es que está consiguiendo movilizar en muy corto plazo de tiempo. Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en estos momentos tenemos 8.500 viviendas en marcha, que son concesiones administrativas sobre suelo demanial, sobre suelo público, y la empresa, pues lo que hace es que la adjudicataria lo que hace es que construye y gestiona durante distintos periodos, entre 50 y 70 años, dependiendo de cada una de las parcelas, con un precio, lógicamente, según está establecido, con un precio máximo según está establecido en la ley del 5,5 del módulo, que efectivamente nosotros, además, recientemente, la Dirección General ha tenido que actualizar, porque el módulo que existía estaba sin tocar desde hacía más de 15 años, y hacía inviable prácticamente no solo estos proyectos, sino que efectivamente un privado pudiese lanzarse a construir la vivienda protegida, la vivienda social, ¿no? Luego hay otra serie de programas también que desde la Dirección General que pretende movilizar todas aquellas viviendas que están en el mercado privado para hacer una mayor seguridad jurídica, pues bueno, puede ser el plan Alquila, de colaboración entre inquilinos y propietarios para hacerlo más ágil, o por supuesto también para promover incluso la compra de vivienda, avalando el 20% que muchas veces suele faltar, que el banco no financia, especialmente a los más jóvenes, esa entrada que es necesaria. Bueno, pues desde la Comunidad de Madrid se avala, ¿no? Y luego estamos en la Agencia de Vivienda Social, que efectivamente lo que hemos tenido es un papel mucho, como antes bien decías, mucho más social, mucho más dirigido a las familias más vulnerables o extremadamente vulnerables. Hay que recordar que la Agencia de Vivienda Social es la unión de dos institutos que existían también en la Comunidad de Madrid. Uno era el Instituto de Vivienda y otro era el Instituto de Realojo e Integración Social, el IRIS, ¿no? En el año 2016 nos unimos estos dos organismos y hacemos lo que hoy es la agencia. ¿Esto qué es lo que hizo? Esto lo que hizo es que más de 2.000 viviendas que estaban en el antiguo IRIS, que eran procedentes de poblados chabolistas, se integraron dentro del parque de la Agencia de Vivienda Social, y además esto trajo el que con él desembarcasen una serie de trabajadores sociales, casi 100, entre empleados propios y empleados contratados a través de una licitación, que hacen una intervención fundamental que en aquel momento era solo destinada a la población procedente de poblados chabolistas, y que se vio también muy necesaria hacer en el resto de los inquilinos que teníamos, porque había muchos de ellos que estaban en exclusión social clara o en grave riesgo de caer con carácter inmediato, ¿no? Esto también un poco lo que hace es la complejidad que tiene este organismo. Aquí somos
tenemos más de 50.000 inmuebles, de los cuales la mitad, 25.000, son viviendas, pero como decía antes, más de casi 2.500 son viviendas diseminadas en el mercado privado, que se han adquirido en el mercado privado, fundamentalmente en el origen destinadas a población procedente de Pueblo Chauvista, aunque es cierto que en estos momentos tenemos uno de los proyectos que tenemos también para intentar obtener vivienda con cierta celeridad, compra de vivienda en el mercado privado. Vamos a invertir unos 60 millones de euros, aproximadamente prevemos poder comprar unas 250 viviendas en los próximos 2 años. Algunas serán para políticas de realojo, pero otras serán para alquiler social o reducido, como yo digo. Y yo digo esto de social o reducido porque estamos haciendo cada vez más programas para intentar ir a una población, como antes decías, un poquito superior, ¿no? Nosotros, casi toda la población que tenemos, casi todos nuestros inquilinos, son inquilinos que muchos de ellos es que no llegan ni al 1,5 IPREM de ingresos. Esto lo que hace es que, por ejemplo, para que hagáis una idea, el alquiler medio que tenemos en la Agencia de Vivienda Social son 240 euros y el alquiler mínimo que tenemos es de 50 euros, ¿no? Bueno, esto lo que hace es un poco la dimensión también de la población a la que atendemos. Queremos dar un paso más y estamos haciendo programas para alcanzar también población pues, que tenga más de un 1,5 IPREM, que esté a lo mejor en el 2,5, en el 3,5 IPREM. Tampoco estamos hablando de que sean personas con una gran capacidad económica, ¿no? Para eso estamos promoviendo 1.600 viviendas que vamos a construir en esta legislatura, que también es un hito. Y luego estamos estudiando algo que va a ser novedoso y es precisamente dentro de esa colaboración privada, público-privada, un programa que estamos primero con los estudios de viabilidad económica, porque queremos ser serios de cara también a aquellos que se puedan presentar de los números que puedan salir o no, donde les podamos nosotros ofrecer parcelas que tenemos en los nuevos desarrollos de Madrid, ellos puedan promover alquiler a un precio reducido. Estamos viendo a ver esos estudios a cuánto puede ser, pero en ningún caso llegando al 5,5, o sea, no llegarían a ese 5,5 que establece de máximo la ley, es decir, que pretendemos que sean menos, que incluyan además unos programas de intervención social y laboral por caso de que pueda sufrir alguna dificultad el inquilino al que vaya allí. Y bueno, pues estamos estudiando precisamente eso, de manera que podríamos llegar, por ejemplo, en los nuevos desarrollos, nosotros por hoy tenemos capacidad de hasta promover en los próximos años 8.000 viviendas a medio plazo. A corto plazo estamos hablando en esta legislatura de en torno a 2.000 podríamos movilizar de esta manera, ¿no? De manera que entre las 1.600 que nosotros podamos construir, 2.000 que podamos promover con esta colaboración público-privada, unas 250 que pretendemos construir al menos, o sea, comprar en estos próximos dos años, podamos aumentar el parque público de la Agencia de Vivienda Social. A eso le unimos las otras políticas, como decía, de la Dirección General de Vivienda, sobre todo la estrella, que es el Plan VIVE, que de momento está movilizando 8.500 viviendas y pretende movilizar en los próximos meses y años otras 2.500 viviendas más. Dentro de esto, y aprovecho que te tengo aquí, quizás dinos un poco para ubicarnos, ¿no? Porque la verdad es que lo has detallado muy bien, pero ¿cuál sería la perspectiva y la previsión de la comunidad en provisión de vivienda en los próximos 2 años y medio y 3? ¿Cuál sería la cantidad de viviendas más o menos que estimáis que vais a poder generar? Ahora, solo desde la parte de la Agencia de Vivienda Social, como decía, estamos hablando de 1.600 en construcción tradicional, digamos, en promoción normal, unas 250, a lo mejor alguna más, pero al menos 250, porque es lo que ahora mismo tengo capacidad presupuestaria seguro, pero vamos a ir a ver si podemos alguna más, sería en compra de vivienda privada, que estamos incluso comprando a grandes tenedores que bueno, nos ofrecen esas viviendas y las estamos recuperando para dominio público. Estamos haciendo, se me olvidaba antes, por ejemplo, algo que nosotros tenemos casi 1.400 locales, de los cuales aproximadamente 600 nos encontrábamos que estaban vacíos, que no había ninguna forma de comercializarlos como locales comerciales, y entonces, ¿qué hemos decidido? Pues vamos a ponernos a transformarlos en viviendas que además sean, en la gran mayoría de ellas al menos, intentar que sean accesibles. No siempre es posible por las circunstancias del local como se encuentra, pero vamos a intentar que sean además accesibles, ¿no? Y luego, además, solo en esta legislatura vamos a intentar hacer, mediante derechos de superficie, probablemente unas 2.000 viviendas con colaboración público-privada. A eso
le tenemos que añadir las prácticamente 12.000 que desde la Dirección General se pretende promover con el Plan Vive o el plan Joven, que es la versión semejante al Plan Vive, pero destinado a jóvenes, ¿no? O sea que bueno, el reto es, como os podéis imaginar, importante. Menos mal que me toca compartirlo con la compañía de dirección general, porque si no, sería una locura gestionar el parque que tenemos, que ya de por sí es complejo, con todo lo que pretendemos incluir más, ¿no? No, era asegurarme que había comprendido los números, ¿no? Porque realmente, digamos, la magnitud es relevante, ¿no? Yo quería empezar con una segunda pregunta, y es, Javier, comentabas un poco, yo creo que has sido muy, muy claro, ¿no? En la tipología de colaboración que se puede establecer con derecho administrativo, derecho mercantil, fórmulas y demás. Has apuntado también que la norma lo permite, lo que pasa es que hay que encontrar estos espacios para adaptar, ¿no? Adaptar las conversaciones a que normativamente todo sea factible. ¿Cuál crees que es el alcance, o de tu experiencia, desde tu punto de vista, cuál sería un alcance razonable? Estas sociedades o estos espacios mixtos, ¿hasta dónde deben hacer? Yo creo que apuntabas alguna cosa anteriormente, pero ¿cuál sería el alcance de estos actores de intervención? Primero, confesar que en el ejercicio prospectivo pues tengo mis dudas. O sea, llevo 20 y tantos años en el sector y fallo en previsiones como todos, habitualmente. Entonces, bueno, con un nivel de modestia y aceptando que es lo que veo ahora y que me puedo perfectamente equivocar. A ver, yo lo que os diré es que, por ejemplo, el complejo Visesa Urubide Alokabide, que son las empresas público-privadas del gobierno vasco, ha producido 23.000 viviendas de alquiler en los últimos años. Claro, tenemos que contextualizar las 20 y algo mil viviendas que les deseo a los colegas de Madrid toda la suerte y el acierto del mundo. Son dentro de un contexto de una comunidad autónoma, si no me equivoco, de en torno a 6 millones de habitantes, y en el caso de Euskadi son 2.200.000. También es verdad que estamos hablando de un tiempo dilatado largo, pero yo creo que cuando se generan vehículos, empresas mixtas, programas, en realidad cuando se genera confianza entre actores públicos y privados que tienen la misma visión, y esa visión es una visión de largo plazo, donde, o sea, yo tengo muchos inconvenientes cuando me siento con actores del sector privado para hablar de proyectos de colaboración público-privada, y el 80% de las preguntas es ¿cuál es la ventana de salida? ¿Cuál es el precio de realización? ¿Y en qué momento la Excel deja de ser una Excel de alquiler para convertirse en una Excel patrimonial de compra-venta? Que son negocios perfectamente legítimos, no digo que no, ¿eh? Pero si lo que se quiere generar es esa confianza mutua, con esa visión a largo plazo, para generar instrumentos a largo plazo, pues tiene que haber este acuerdo en tratar de pelear por generar unas infraestructuras de país. En el caso de la inversión privada, el que colabora a esa infraestructura de país lo que quiere es ganar dinero, obviamente, y en el caso de la administración lo que quiere es tener un conjunto de instrumentos de actuación mayor que le permita ser más relevante, partiendo de la promoción directa, como sigue siendo columna vertebral. Entonces, si en Euskadi, que representa más o menos el 5% de la población, han sido capaces de generar un parque de 23.000 viviendas en unos años de trabajo constante, bueno, pues seguramente si multiplicamos eso habría que multiplicarlo por 20, ¿verdad? ¿No? Para obtener números españoles. Pues igual podríamos tener un banco de pruebas de 200 y pico, 300.000, perdón, de 400 y pico, 500.000 viviendas. Yo debo de reconocer que con la figura de los 2 millones de viviendas, o 2,5, o 3, o 1,900, estoy poquísimo obsesionado, porque la realidad que tenemos ahora mismo es tan complicada que lo que hace falta es hacer las 50.000 primeras bien y después las 100.000 siguientes bien, y que esto es importante, y aquí hay un debate, hay un diálogo, una tensión dialéctica, y hay que explicitarla, porque no todas las comunidades autónomas ven la película de la misma manera. En España estamos ahora mismo asistiendo a periodos de descalificación cortos de vivienda protegida, y yo 15 o menos
y los hay de 10 y menos, considero que son cortos porque se emplean muchos medios públicos, no solo dinero, también suelo patrimonial. Se utilizan muchos medios públicos para que tengan un resultado acorde al interés general solo durante un tiempo corto, y a la vez hay otras comunidades autónomas, especialmente Euskadi, Navarra, Cataluña y Baleares, y ahora también hay algunas prescripciones en la legislación estatal de vivienda. Hay otras administraciones públicas que apuestan por calificaciones definitivas o pseudo definitivas, indefinidas en el tiempo. Bueno, yo creo que si se viesen las condiciones en que hacemos las primeras 40, 30, 50.000 viviendas por la colaboración público-privada, y generamos unos sistemas de salida, de recambio de socios privados que no significan cerrar el proyecto, sino que permiten mantener esos vehículos trabajando, y reflexionamos sobre qué potencialidades tiene, yo creo que al capital core de hoy solo le podemos pedir que se fije en vivienda y en esa asequibilidad de vivienda. O sea, toda la parte de inserción sociolaboral, acompañamiento social, etcétera, creo que a día de hoy es complicado, salvo en proyectos muy concretos, pero creo que ese sería el siguiente paso, el siguiente escalón. Consolidar un determinado parque público-privado de alquiler asequible, que podamos ir a otro tipo de prestaciones. Y aunque hoy suena a ciencia ficción, porque lo es, pero claro, también sonaba hace 25 años a ciencia ficción las cosas que estamos empezando a hacer, y veíamos a homólogos europeos hacer cosas. Lo que uno puede observar en operadores del continente y del Reino Unido es que tienen una capacidad de prestar muy buenos servicios, como ya comentaba antes, de movilidad, de energía, etcétera. Entonces, yo diría que tenemos que hacer un número de proyectos piloto, primera fase, como queramos llamarlo, lo suficientemente relevante, que deberíamos de cerrar un template, y que después el juego que pueden dar este tipo de iniciativas para que otro tipo de profesionales y de prestaciones entre, yo creo que el límite es el cielo. Muy bien, Javier. No, queda claro. Es verdad que supongo que también además lo relevante es arrancar o reactivar una dinámica, ¿no?, que se ha roto seguramente en los últimos años, después del parón de la construcción, y eso ayuda a engrasar y arrancar y fomentar capacidades, ¿no?, que facilitarán seguramente esta colaboración público-privada que apuntamos. Alejandra, que antes yo creo que nos faltaba alguna cosilla que queríamos comentar, y era, hablabas, bueno, de la complejidad, ¿no?, de la financiación por la magnitud del reto. ¿Hay alguna herramienta concreta? Javier apuntaba el tema de la fiscalidad como uno de los, ¿no?, uno de los temas de fondo. ¿Hay algunos elementos que desde las administraciones locales, administraciones autonómicas, es decir, que desde el ámbito local se puedan facilitar para fomentar estas iniciativas? ¿Hay todavía recorrido en los instrumentos actuales para facilitar entrada, inversión, desarrollo? Sin poder entrar en mucho detalle, y contestaría muchas cosas a Javier también en cuanto a esa confianza mutua de colaboración, pero bueno, tendremos más foros. Centrándome en el tema del presupuesto al final y de la financiación a nivel, veo que hay 3 niveles de financiación. El más gordo y grueso es la financiación estatal, y el Estado no tiene competencia en materia de vivienda, pero curiosamente distribuye el presupuesto, y el mayor presupuesto lo distribuye el Estado, ¿no?, a través de los planes estatales, que, como he dicho antes, es un mecanismo que es simplemente de reparto de presupuesto. A nivel autonómico, bueno, tienen también presupuestos directos y presupuesto indirecto. Bueno, el presupuesto indirecto del Estado es el que hablamos siempre de presupuesto en bonificaciones fiscales, ¿no? Es un presupuesto indirecto que se usa, y que el otro día leía un dato que Hacienda había tenido, o sea, desde el 2020, 19-20 había tenido un bajón, ¿no? Desde que no se, digamos, no se bonifica la compra, pues en inversión indirecta en vivienda, los beneficios, las bonificaciones fiscales ha bajado muchísimo. Creo que estaban en torno a unos 5.000, 6.000 millones de inversión, y esto ha bajado drásticamente, ¿no? Y no hemos recuperado esa inversión, que probablemente por ahí podríamos meter el tema del IVA de las operaciones de promoción de alquiler, que es algo
pues consensuado en el sector, y que el otro día decía Anselmo, el subdirector del ministerio, que le faltaba encadenarse, ¿no?, al Ministerio de Hacienda para pedir el tema del IVA. Creo que lo entendemos todo el mundo que nos dedicamos a esto, pero bueno, pues nos iremos todos a encadenarnos a Hacienda para pedir la rebaja del IVA de la promoción de vivienda en alquiler, que supone un pastizal. Cualquiera que haya visto un modelo financiero es un pastizal, y probablemente cuantificar ese coste de IVA para el Estado con respecto a ese gasto que había antes en bonificaciones fiscales a la compraventa, pues no suponga demasiado esfuerzo. Pero bueno, quizá habría que presentar un estudio y presentarlo con más solidez. En el ámbito local, me preguntabas, pues probablemente es lo mismo. Se puede hacer un esfuerzo presupuestario directo, ¿vale?, del que carecen el 90% de los ayuntamientos, o yo diría el 99% de los ayuntamientos, más allá de los más grandes, y que tampoco, pero bueno, ahí está Eusebio y sabrá un poco a nivel de la comunidad autónoma qué pueden hacer, pero bueno, los ayuntamientos aún menos. Entonces, el presupuesto indirecto, ahí sí que tienen una posibilidad en el presupuesto indirecto de temas de impuestos, ¿no? Temas de impuestos, os cuento un ejemplo práctico del otro día, pues el tema del ICIO, ¿no? En la promoción de vivienda, el ICIO es un coste importante, el impuesto de construcciones, y bueno, operaciones en suelo público que suponen que es una infraestructura, e incluso aquí en Madrid se están utilizando una red de servicio, que así la definía en la ley del suelo de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no?, una red de servicio de vivienda pública. Pues las ordenanzas municipales fiscales no recogen bonificaciones de ICIO para estas actuaciones, y no las recogen, y ni siquiera solicitándoles que declaren la actuación como de interés general, y esto se vincula mucho con lo que ha dicho antes Javier de una infraestructura y de ese concepto de obra pública y de interés general, que muchas comunidades sí que tienen declarado como un servicio público de no monopolio, le suelen llamar, pero la mayoría de las ordenanzas fiscales no tienen una bonificación de este ICIO. Y cuando les solicitas que declaren al pleno del ayuntamiento la actuación de interés general, te lo deniegan. Pero luego los alcaldes quieren hacer vivienda en alquiler y quieren hacer... Yo entiendo que hay un conflicto entre digamos, la optimización de patrimonio y los negocios patrimoniales de los ayuntamientos, y esta política de vivienda que hay que... Pero bueno, yo entiendo que los suelos públicos es algo que se debería hacer, y como eso, el tema de tasas de licencia, las que afectan a promoción, pero luego hay impuestos que afectan a la operación del activo, como los IBIs. Los IBIs tampoco tienen bonificación en este tipo de actuaciones. O sea, esto todo es presupuesto municipal, indirecto, pero es presupuesto municipal. Y esto pasa por decisiones políticas de modificación de ordenanzas y de bonificaciones. Esto en cuanto a herramientas presupuestarias, pero luego hay herramientas procedimentales, y no voy a meterme en el tema de agilizar procesos de licencia, tal. El que yo tenga una licencia 4 meses antes de lo previsto, a mí en mis cash flows de la operación me da vida. Hay muchas formas de agilizar que las promociones entren en operación antes. Luego, la colaboración en la gestión, no me voy a meter porque quizá entra más en que se adapten servicios sociales, haya una colaboración en la gestión por parte del municipio, que ayuda mucho a descargar al privado de la gestión o a colaborar en esa gestión. Luego, herramientas normativas, ya las he dicho, o sea, modifiquen ordenanzas, y una cosa súper importante, decisiones políticas. O sea, la decisión de no enajenar suelo no está en ninguna parte, es una decisión política. La decisión de que en muchos municipios, ¿vale? En España, la decisión de que sean el derecho de superficie, la decisión de que... todo esto son decisiones políticas que se pueden tomar. Entonces hay muchas herramientas dentro del ámbito local que se pueden utilizar, y que quizá hasta que no llevas un ejemplo práctico, pues oye, esta operación es la que estoy haciendo, ¿qué pasa con el ICIO? Vamos a solicitar esto,
pues no se den cuenta, pero de esto nos tenemos que ir dando cuenta y sobre todo que cuando llegues y lo digas claramente, pues a alguien, es verdad, voy a hacer un matiz. No es lo mismo ir a solicitar esto con... Es que claro, aquí nos metemos en el tema de qué proveedores o qué tipo de promotores, ¿no? Y dónde va a acabar esto. Yo soy de la opinión que no a todo tipo de proveedor, no es lo mismo la sociedad mixta de Javier que otro tipo de estructuras contractuales en las que son más estructuras de pues lo que ha hecho Javier, ¿no? de un Excel patrimonial en la que un promotor se sale, hay otro comprador. Quizá estas bonificaciones y este circuito de beneficios o de beneficios muy concretos sea para determinados proveedores, no para todos. Y en esto abrimos un melón que es muy difícil de abrir en muchos foros. Yo quizás de lo que apunta Alejandra, y en algunas reuniones aparecía el tema, quizás no es por la naturaleza, o quizás hay que considerar la naturaleza, y una alternativa puede ser por el objeto, ¿no? Es decir, que la bonificación se produjera por el objeto. Entonces, no sé si efectivamente esto es Ya, factible o no, tú tendrás más información que yo, yo tengo mi seguro. opinión con respecto a esto. Si tú bonificas una operación, al final no, o sea, no conoces digamos, el perfil del capital que al final se resume, a ver, en que el fondo público no puede ir a cubrir coste de capital de la promoción, no puede ir a cubrir retornos financieros del capital promotor. Este modelo, para hacer el parque de vivienda asequible, no lo podemos utilizar. De ahí que muchos estemos fomentando el acceso a mercado de capitales de vehículos de inversión y que se utilice el capital público para desarrollo de estos vehículos de inversión, no tanto préstamo y tantas subvenciones. Pero yo creo más en beneficios a proveedores con operación, es decir, puedo hacer un mix de, oye, este proveedor con este tipo de obligaciones y este tipo de operaciones, que solamente de operaciones, porque siempre buscamos algún tal para... Entendido. Y así funciona, perdón, a ver, en muchos países de Europa. Los proveedores de no lucro y lucro limitado, y lo sabéis, muchos están regulados en la mayoría de los países que tienen un parque de vivienda grande, asequible y social. Están regulados. Sí. La apuesta por la regulación, está claro. Oye, yo sí que me gustaría, por lo menos os llevamos fatal de tiempo. La verdad es que yo como moderador no me ganaría la vida. Sí que una última cosilla, y a lo mejor, Eusebio, dejamos 5 minutos para preguntas, si podemos. Eh, Eusebio, de tus años de experiencia, cuéntanos un poco también esta parte, claro, cuando mezclas, por un lado, promociones en las que estás dando un servicio social o una atención, un acompañamiento a una serie de viviendas y lo trasladas con el IBIMA, bueno, pues esto generas, ¿no?, ya un modelo también de atención, que generas también unos protocolos de atención y demás. ¿Cómo es la experiencia? ¿Cómo ha ido? ¿Qué tipo de servicios estáis dando desde la UBS a las personas que forman parte de vuestro parque? En el ámbito social me refiero. Perdón. Sí, comienzo. Lo que decía antes, ¿no? Es decir, yo creo que la incorporación del antiguo IRIS con el Instituto de Vivienda, lo que hoy es Agencia de Vivienda Social en el año 16, pues bueno, yo creo que fue un gran avance porque convirtió realmente esta agencia en el apellido que tenemos, que es el de social, ¿no? Y hoy por hoy es una agencia de vivienda muy social, con una intervención social muy potente. Nos encontrábamos con que trabajadores sociales que estaban interviniendo con población claramente muy vulnerable, procedente de pueblos chabolistas y con situaciones extremadamente graves en muchas ocasiones. Sin embargo, vimos que en el resto del parque, que eran ya 23.000 viviendas, como decía antes, también se encontraban ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos tenido que ir adaptando
progresivamente a esta nueva realidad, incluyendo no solo intervención social al uso que nosotros tenemos que hacer, que es el de la convivencia, cumplimiento de normas, sino también precisamente el intentar ir avanzando, pues el intentar, por supuesto, la colaboración es absolutamente necesaria con el tercer sector y con las entidades que trabajan en la zona y con los servicios sociales del distrito o del municipio, pero también incluyendo también programas, por ejemplo, de empleo que también hemos incluido para intentar ayudar a estas familias que pueden encontrar una situación de desempleo, que puedan volver de nuevo próximamente al empleo. Y luego algo que parecía como muy obvio, ¿no? Y es el hacer también que se cumpliesen con unas normas básicas y sobre todo con el que hubiese suministros contratados, no hubiese enganches ilegales, lo cual generaba un problema de seguridad terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también igual pudimos firmar unos convenios de colaboración con las suministradoras de luz en este caso para favorecer el que se produjese la contratación de una manera asequible, porque si no tenían el problema de tener que pagar toda la electricidad defraudada con anterioridad. Entonces, bueno, pues con una intervención social nuestra previa y con un pequeño ingreso se daban de alta de nuevo en los suministros, y con el bono social, pues la verdad es que les salía bastante bien y mucho más seguro para todos, ¿no? Es decir, progresivamente hemos tenido que ir incluyendo intervención social para atender a esta población que nos hemos ido encontrando en estos, como yo digo, 8 años que llevamos ya como agencia de vivienda social, ¿no? Un poco lo que apuntaba antes Javier, ¿no? La necesidad de colaborar entre público y público también, ¿no? Con servicios sociales y con otros ámbitos, además de este pequeño ecosistema, entiendo, de actores de apoyo, ¿no? Oye, como decía antes, vamos fatal de tiempo. No sé si habrá mucho margen para preguntas o no. La verdad es que no sé si nos llega alguna pregunta. Yo, en todo caso, si os parece, en un minuto, no tenemos mucho tiempo, apuntar alguna cosa, ¿no? Sí que parece, o de lo que hemos escuchado aquí, parece que existen instrumentos, por supuesto, ya encima de la mesa, variados para poder darle un impulso a la creación o la provisión de vivienda. Parece ser que la social y la asequible deben ser diferenciadas, ¿no? Diferenciamos un poco el enfoque de la social de la asequible. En la asequible no deberíamos encontrar grandes o una problemática social profunda, sino dificultades seguramente más bien económicas o de pago puntuales o para un perfil que le cuesta más la emancipación, ¿no? Por otro lado, una cosa que es muy interesante me ha parecido, y es que, bueno, si bien es cierto que hay ya los mecanismos legales, me ha gustado mucho, como decía Javier, seguramente no existe una mesa, ¿no?, en la que encontrarse fácilmente, ¿no? Por tanto, habrá que en distintos ámbitos buscar estas mesas o crear estas mesas para ir generando este parque. Y por otro lado, existen, de lo que decía Alejandra, algunos instrumentos en el ámbito local de financiación, pero claro, la existencia de una bonificación es menos ingreso, menos recaudación o menos recursos para otra cosa, ¿no? Con lo que ahí supongo que efectivamente se trata un poco de la toma de decisión política para establecer prioridades en estos momentos, ¿no? Y por último, para intentar acabar puntuales y a la hora, el apuntar, ¿no?, que seguramente sí que haría falta algún template, alguna pequeña orientación normativa, alguna pequeña ayuda que regule o que ayude a la toma de decisiones en algunos ámbitos, en el ámbito fiscal, en el ámbito del tipo de plazos o tiempos, en el tipo de cómo debe ser un poco el enfoque hacia esta infraestructura de la que estamos hablando, de la vivienda social en estos momentos. Me ha parecido totalmente insuficiente este tiempo que hemos tenido para hablar de todos los temas que tenemos que hablar. La verdad es que a mí me ha pasado demasiado corto. Me habría gustado tener un poco más de tiempo, pero bueno, creo que ha sido, por lo menos desde 3 ópticas distintas, el empezar a apuntar a mecanismos y propuestas que quedan encima de la mesa,
y os quería agradecer muchísimo vuestra participación, vuestro tiempo y emplazaros a que podamos vernos y participar y colaborar en otros espacios, ¿eh? Eusebio, todo tuyo. Y la verdad, Albert, comparto totalmente contigo esta última reflexión. Se nos quedan cortos estos espacios para todo lo que nos gustaría tratar, pero este es el formato elegido y yo creo que es mejor que se nos quede ese buen sabor de boca para próximos encuentros, ¿no? Para así poder volver a disfrutar de un rato, de una tarde como esta. Así que muchísimas gracias, Albert, por tu intervención, por tu moderación, a Alejandra, a Javier y a mi tocayo Eusebio, que esto ha podido confundir en algún momento la intervención. No somos muchos los Eusebios que andamos por aquí. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra participación, por haber compartido con nosotros no solo vuestra experiencia, sino también vuestros puntos de vista en todo este tema. Y simplemente para cerrar, recordar a todos los participantes que como hemos hecho otras veces, la grabación de este webinar estará ya disponible en un par de días, en 2 o 3 días, en el canal de YouTube que tenemos asociado a la página web agendaurbana.info, que es donde tenéis toda la información de estos webinars del Ágora Ciudad 2030 y que ya, desde ya estamos preparando el próximo webinar que lo anunciaremos justo después de las vacaciones de la semana que viene, de las vacaciones de la Semana Santa. Quien quiera ampliar la información, como digo, tiene la página web agendaurbana.info y nos tiene a su disposición para lo que quieran. Así que desde DALEF y en nombre del Consejo de Asesor de la Agenda Urbana que tenemos montado, muchas gracias a todos, muchas gracias a los intervinientes y a todos los que habéis participado y que tengáis una buena tarde. Nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la organización. Muchas gracias. Saludos.